El propósito de los Incoterms es establecer criterios sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. Los Incoterms son de aceptación voluntaria por las partes. Se aplican únicamente en las compraventas internacionales de mercancías. Regulan 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional. 1. La entrega de las mercancías. 2. La transmisión de los riesgos. 3. La distribución de los gastos. Y 4. Los trámites de documentos aduaneros. Existen 4 categorías organizadas en términos E, F, C, D. En los términos E están las denominadas EXW. En los términos F se encuentran FCA, FAS y FOB. En los términos C se tienen CFR, CIF, CPT y CIP. Y por último, en los términos D están DAT, DAP y DDP. A continuación se explicarán cada uno de ellos. Grupo E. Entrega directa a la salida. Incoterms EXW. Esto significa en fábrica, lugar designado. Este término comercial establece que el vendedor debe realizar la entrega de las mercancías empacadas y embaladas apropiadamente para su exportación en su establecimiento, taller, bodega, almacén, etc., o en otro lugar convenido. En este caso, el vendedor no tiene la obligación de realizar la carga de mercancía al transporte seleccionado por el comprador, ni realizar los trámites aduaneros para su exportación. Grupo F. Entrega directa, sin pago del transporte principal. Incoterms FAS. Franco al costado del buque. Solo puede ser utilizado para el transporte marítimo y por vías navegables interiores. Este término es muy apropiado para la carga a granel. Establece que el vendedor realiza sus obligaciones una vez que ha puesto o colocado la mercancía al costado del buque, por ejemplo, en un muelle en el puerto de embarque convenido. Una vez que la mercancía se encuentra al costado del buque, el riesgo de pérdida o daño de las mercancías serán asumidas por el comprador. Incoterms FOB. Franco a bordo. Puerto de carga convenido, libre o a bordo. Significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. En este término también se debe realizar el despacho aduanero de exportación. Este término es comúnmente utilizado erróneamente por muchas empresas, por el uso de medios de transporte como carretero, ferrocarril, incluso aéreo, ya que este término es exclusivamente para medios de transporte marítimo o fluvial. Incoterms FCA. Franco transportista, lugar designado. Cuando realizamos una negociación para la comercialización de una mercancía con el término franco transportista, se debe establecer que el vendedor haya cumplido con sus respectivas obligaciones, una vez que la mercancía haya sido entregada en el lugar convenido, al transportista o la persona designada por el comprador. Se debe tener claro que la mercancía siempre se entrega en el país de origen, además que el transportista es pagado por el comprador. Grupo C. Entrega indirecta con pago del transporte principal. CFR. Incoterm. Cost and Freight. Coste y flete. El exportador entregará la mercancía a bordo del buque designado por el importador en el puerto de embarque convenido, de acuerdo con las prácticas del puerto. Tener en cuenta que este término solo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías navegables de interior. Además, es importante que en el contrato se especifique el puerto de embarque de la mercancía, ya que es ahí donde el exportador transmite el riesgo al importador. También resulta conveniente especificar el punto de entrega dentro del puerto de destino convenido, ya que el exportador asume los costes hasta este punto. CPT, Incoterm. Transporte pagado hasta. Significa que el exportador entregará la mercancía al transportista que haya contratado
en el lugar acordado por el exportador y el importador. El transportista llevará la mercancía desde el punto de entrega hasta el punto de destino. Si se utilizan transportistas sucesivos para el transporte al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al primer porteador. La obligación del exportador de entregar la mercancía termina con la entrega de la misma al transportista y no con la llegada de la mercancía al lugar de destino. Sin embargo, el exportador asume los costes del transporte hasta el punto de destino acordado. El riesgo de pérdida o daño de las mercancías es transferido por el exportador al importador en el punto de entrega. CIP, Incoterm. Transporte y seguro pagados hasta. El riesgo asumido por el importador de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte estará cubierto por el seguro que ha de contratar el exportador. El exportador solo está obligado a adquirir un seguro con una cobertura mínima, por lo que si el importador desea ampliarla, será él quien asuma los costes adicionales. CIF, Incoterm. Coste, seguro y flete. Significa que el exportador entrega la mercancía a bordo del buque designado por el importador de acuerdo con las prácticas del puerto. Este término solo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías navegables de interior. Es importante que en el contrato se especifique el puerto de embarque de la mercancía, ya que es ahí donde el exportador transmite el riesgo al importador. Asimismo, es conveniente especificar el punto de entrega dentro del puerto de destino convenido, ya que el exportador asume los costes hasta este punto. Resaltar que el riesgo asumido por el importador de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte estará cubierto por el seguro que ha de contratar el exportador. No obstante, el exportador solo está obligado a adquirir un seguro con una cobertura mínima, por lo que si el importador desea ampliarla, será él quien asume los costes adicionales. Grupo D. Entrega directa en la llegada. Deliver and Terminal. Entregado en terminal convenido. Este Incoterm, denominado DAT, se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo de los costos, el transporte principal y el seguro, y así salvaguarda la mercancía hasta el lugar de entrega y asumiendo los riesgos durante este tiempo. Cuando se habla de terminal, se incluye terminales terrestres, marítimos, puertos, aeropuertos, zona franca, entre otros, y es en estos terminales donde el vendedor deja la mercancía. DAP, Deliver and Place, entregado en un punto o lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, pero no de los costos asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Deliver Duty Paid, con su sigla DDP en inglés, entregado con derechos pagados en lugar de destino convenido. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Para finalizar, es importante aclarar que a partir de los Incoterms 2010, los únicos términos que obligan a contratar un seguro según sus estipulaciones son CIF, CIP y DDP. La letra I corresponde a Insurance, seguro en inglés.